Buenas tardes, bienvenidos con todos a una edición más de Conexión Cayetano. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero José Ferrer, docente de la carrera de Ingeniería Informática de la Escuela de Ingeniería de nuestra Facultad de Ciencias, quien nos va a hablar, como les mencioné, sobre la carrera de Ingeniería Informática, carrera que se ha lanzado este año en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ingeniero, buenas tardes, lo dejo con nuestro público. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su tiempo. Hoy día les voy a presentar algo bastante interesante que creo que les va a gustar. A ver, vamos a empezar con nuestra charla de conexión Cayetano. Se logra ver, ¿no? Listo. Entonces, hoy día vamos a ver una charla virtual sobre la carrera de Ingeniería Informática y vamos a darles algunos aspectos que creo que les van a gustar sobre qué se puede hacer en Ingeniería Informática. Uno de los tantos aspectos de los cosas Ingeniería Informática se puede realizar, ¿no? Vamos a ponernos a ver esta diapositiva. A ver, aquí podemos ver que tenemos varias marcas, varios servicios que utilizamos casi día a día. Uno de ellos es Facebook. Todos utilizamos, por ejemplo, también Spotify. Utilizamos WhatsApp, utilizamos Google Docs, que es parte de la suite de Google Drive. También utilizamos Zoom. Algunos para jugar utilizamos Minecraft. Otros Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Netflix. Cuando tenemos a todos estos servicios, todo esto que utilizamos cada día, todos los días, nos ponemos a pensar qué tienen en común todos ellos. Entonces, si uno analiza bien, se da cuenta que todos ellos son sistemas informáticos. Estos sistemas informáticos nos lo dan como servicios estas empresas, ¿no? Facebook para las redes sociales, Spotify música, WhatsApp comunicaciones, Zoom, que es para, por ejemplo, teleconferencias, Minecraft para jugar, Netflix para ver películas. Entonces, todos estos servicios están hechos a base de sistemas informáticos. Estos sistemas informáticos, a su vez, vamos a ver, pero ¿de qué están compuestos exactamente estos sistemas informáticos? ¿No? Estos sistemas informáticos están compuestos de hardware, es decir, una computadora, un celular, una tablet, una PC de escritorio. Entonces, todos ellos tienen un hardware al cual hemos comprado, al cual hemos instalado ciertos softwares. Entonces, cuando yo quiero jugar Minecraft, utilizo mi computadora, instalo el software de Minecraft y puedo jugar Minecraft. Eso es bastante interesante, pero falta también una parte importante del sistema informático, porque no solo son esos dos componentes, sino también al usuario. El usuario es bastante importante, ya que el usuario es el que maneja el software, que nos da una interfaz con el hardware, que nos permite hacer ciertas tareas. En este caso con Minecraft es poder jugar y en algunos casos es interactuar incluso dentro del mismo Minecraft con otros jugadores que hay ahí. Entonces vamos a analizar un poco más esta unión de lo que es el hardware y el software, porque es bastante interesante tener en consideración de que el hardware sin el software no puede simplemente realizar las tareas que tenemos ahora. Es necesario el software. Este software, entonces, cuando tenemos hardware, software y múltiples usuarios que están en las ciudades, están enviando información a través de Internet que va hacia lo que muy comúnmente se llama la nube. Entonces, en esta nube existe lo que es el intercambio de esta información. Este es el Internet, ¿no? Y a toda esta tecnología que se encarga de intercambiar la información, la llamamos cloud computing. Cloud computing realmente es una tecnología muy interesante que es la interconexión de diferentes dispositivos electrónicos, donde aquí ahora no solo intervienen las PCs que tenemos en casa, las laptops, los teléfonos, las tablets, sino también una parte muy importante que son los servidores. Son servidores que tienen múltiples tareas. Algunas de ellas es, por ejemplo, enrutar la información. Otros son, por ejemplo, eh, tener software especializados para ciertas tareas. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, Google Drive o los que hayan utilizado Dropbox, que son software que se dedican
a tener una interfaz hacia ustedes que les permite guardar información, tenerla en la nube y no solo tenerla en su dispositivo de PC, sino por ahí llevarla, poder tenerla a la mano en su dispositivo como un celular. Entonces, esa tecnología de interconexión de tantos hardwares y software la llamamos cloud computing y es un intercambio de información bastante ágil y bastante provechoso que se tiene ahora. Es tan provechoso el cloud computing que solo en el año 2019 ha generado 199 billones de dólares, billions americanos, obviamente, y se estima que para el 2027 va a generar 760 billones de dólares. Entonces, esa tecnología de cloud computing, lo interesante es que se puede dividir en dos partes. Una parte que es la parte de frontend. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos Facebook, en Facebook nosotros, por ejemplo, podemos ingresar a la URL de Facebook, es decir, a la página de Facebook, y podemos ver botones, iconos, podemos ver imágenes, texto, toda esa parte visual que nos entrega el navegador, la maneja el frontend. En la parte de frontend es bastante interesante porque tú diseñas todo ese sistema, todo ese ecosistema en donde vas a estar interactuando con la máquina y todo ese diseño está muy bien pensado, ya que no es solo poner un botón en algún lugar o poner la imagen en tal lugar, sino toda esa distribución de las partes de Facebook tiene un porqué atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué ponen las imágenes en el centro? ¿Por qué los botones están a un lado? ¿Por qué ciertos botones son más interesantes ponerlos, por ejemplo, en el lado abajo de las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos botones que están más cerca de las imágenes porque, en este caso, los likes. ¿Por qué? Porque Facebook quiere que tú categorices esas imágenes. Entonces, le interesa a Facebook que ustedes puedan categorizar esas imágenes, por eso lo pone más a tu alcance. Igual que los comentarios, igual que el compartir, ¿no? Toda esa tecnología es la tecnología web y lo maneja el frontend. Y para ello tienes un servidor que se encarga del manejo exclusivo de toda esta tecnología, que se encarga de enviar, por ejemplo, las imágenes hacia sus computadores, hacia sus navegadores web. Pero detrás también hay otra tecnología, que es la tecnología de Application Server. En esta tecnología son servidores que se encargan de manejar la información, como es la base de datos, cómo son las imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, la web está compuesta de frontend y backend. Eso es lo mínimo que tienes. Pero también existen las aplicaciones. En las aplicaciones tenemos que la web es sustituida por aplicaciones que viven, o pequeños programas que viven en el teléfono. Entonces, es interesante porque hasta hace poco las aplicaciones han tenido un boom y se estima que para el 2026 van a estar moviendo aproximadamente unos 407.31 billones de dólares. Es bastante. Entonces, la tecnología de aplicaciones ahorita está creciendo enormemente. Y nos preguntamos entonces, ¿qué rol pueden tener los sistemas informáticos en el mundo actual? En especial en la pandemia que tenemos ahora. Este rol que pueden tener los sistemas informáticos son roles, por ejemplo, si lo vemos en medicina, es intercambio de información. Por ejemplo, si hacemos una aplicación, y hasta ahora hay algunas en donde podemos hacer el traqueo de las personas para ver cómo se están moviendo, si hay concentraciones en algunas partes, ¿no? Pero podemos extrapolarlo un poco más allá, incluso podemos hacer que las aplicaciones nos ayuden a monitorizar a los pacientes y a los que todavía no son pacientes. Un ejemplo, yo puedo estar poniendo mi estado de ánimo, no solo mi estado de ánimo, sino también puedo estar midiéndome la temperatura, y colocándolo en el celular diciendo, hoy el día de hoy tengo una temperatura normal, tengo 37 grados, si es que empiezo a tener fluctuaciones o aumento de temperatura, empiezo a poner, el día de hoy tengo 38 grados. Y toda esta información puede ir a un repositorio central, es decir, a un servidor central. Y en ese servidor, esa data puede ser analizada por hospitales, por el MINSA, por ejemplo. Entonces, vemos la importancia, por ejemplo, de intercambio de información.
en el mundo actual, en especial en una situación como la que estamos ahora y la que tenemos ahora. Otro ejemplo es para detección de patrones. Por ejemplo, si ahora hay aplicaciones que pueden tomar, por ejemplo, la imagen de una radiografía y analizan ciertos patrones. ¿Cómo lo hace el médico? ¿El médico qué hace? El médico toma tu radiografía, la observa y en su cerebro está ciertos patrones normales que hay en una radiografía. Pero cuando empieza a ver ciertos patrones que son anormales, que no están dentro de lo común en una radiografía, empieza la detección de algún mal. Esto, como le dije, lo hace el médico, pero también lo puede hacer una máquina. En este caso, una máquina que está diseñada para que estos patrones se detecten, ¿no? ¿Cómo se hace eso? A través del machine learning. Y hay múltiples casos, como por ejemplo, múltiples casos, como por ejemplo, hay ciertas aplicaciones web que se dedican a hacer detección y segmentación, por ejemplo, de radiografías de pulmones. También, por ejemplo, hasta hace poco podemos verlo, por ejemplo, también en chatbots, donde podemos ver que no hay un humano atrás que está respondiendo a tus preguntas, sino también es una máquina que, de acuerdo a ciertos patrones, responde tus preguntas y te ayuda o te da cierta información que tú necesitas, ¿no? Entonces, vamos a ver que en ingeniería informática, vamos a ver esta parte que es el data science, que es una vez que tenemos esta información, una vez que la tenemos en los servidores, podemos explotar esta información. Podemos ver ciertas cosas que no podríamos ver si fuéramos solo un ser humano, ya que el ser humano lamentablemente tiene cierta capacidad de análisis de datos. No puede estar revisando todos los datos temporales de una persona. Entonces, todos los datos, por ejemplo, de toda la vida de una persona. Entonces, en cambio, una computadora que tiene un registro sí lo puede hacer. Mediante ciertos algoritmos, mediante ciertas técnicas, puede analizar todo ese comportamiento y hacer predicciones en base por ejemplo, tu estado de salud a lo largo de todos estos años. Entonces, puede decirte, por ejemplo, la predicción que puedes tener de poseer ciertas enfermedades. Pero no solo eso, sino es que tenemos que agregarle la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si bien podemos ahora enviar datos, existe manera de que otras personas puedan obtener esos datos. Entonces, eso es muy perjudicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos cómo damos esa ciberseguridad? Hacemos cifrado, por ejemplo, de la información. Entonces, cuando una persona logra captar esa información, cuando un hacker o un cracker logra obtener esa información, si bien la va a obtener, no la va a poder leer porque necesita algo que se llama una llave que desencripta esa información. Entonces, si tú unes data science y ciberseguridad, tienes una explosión de cosas que puedes hacer. Entonces, tenemos que todo eso es un manejo de datos. ¿Qué hace ingeniería informática? Es manejo de datos al final. Entonces, los invito, por ejemplo, a ver los fundamentos del curso, de todos los cursos que vamos a tener en ingeniería informática, dentro de los cuales vamos a ver lo que es cloud computing, lo que es data science, lo que es inteligencia artificial, algoritmos para inteligencia artificial, y también ciberseguridad. Recuerden que el perfil del estudiante de ingeniería informática, muy en especial, es ser creativos, bastante creativos. En especial en la parte de frontend, se necesita mucha creatividad, ya que los sistemas informáticos tienen que ser amigables para las personas. Tienen que ser dinámicos, es decir, en el mundo de hoy todo cambia. Entonces, tenemos que prepararnos para poder responder a esos cambios de manera efectiva. Tiene que haber un interés en el trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer todo solo. Entonces vamos a tener un equipo grande trabajando juntos de la mano, trabajando muchas veces como hacemos ahora, a través de plataformas que nos ayudan a administrar nuestro tiempo y administrar nuestro trabajo. Entonces, no se olviden de que ahora, dentro de poco, el 29 de septiembre, tenemos la admisión 2021 para el factor quinto de secundaria.
Y que si estás en quinto de secundaria y esta modalidad, esta es una modalidad de ingreso para todos aquellos que están en quinto de secundaria. También tenemos el factor excelencia, que es el 8 de noviembre, que son para escolares de quinto de secundaria, pero también para egresados 2019 con un promedio de 14 o más. Así es, ingeniero. Gracias por todo y estoy atento a cualquier pregunta que me deseen hacer. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Podría volver a las diapositivas de las modalidades de admisión, por favor? Claro. Ya. Acá, bueno, tenemos dos modalidades de admisión, que es el factor quinto, como lo usted mencionó, el 29 de septiembre, y el factor excelencia del 8 de noviembre. Debido a este contexto que estamos viviendo, las modalidades van a ser de modo virtual. Y bueno, pues, acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo la importancia de los ingenieros informáticos para trabajar lo que va a ser la inteligencia con las herramientas que se van a utilizar para desarrollar la evaluación es importante. ¿Correcto, ingeniero? Así es. Entonces, es justamente, es una aplicación justo de lo que es ingeniería informática y de lo que los alumnos van a desarrollar y lo que van a impactar próximamente en el futuro. Ujú. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿en cuál de las ramas de computing se piensa acreditar la carrera de ingeniería informática de la universidad? ¿En el Computer Science Information Systems, en el Computer Engineering, en el Software Engineering o en el Information Technology? Bueno, en ese caso yo recomendaría más que todo que nos escriban porque esos datos yo no los poseo todavía. Ujú. Más o menos, ¿cuál es la orientación en particular que le da la universidad a la carrera al profesional de esta nueva carrera que estamos lanzando? La orientación es dirigido a inteligencia artificial, a data science, a cloud computing. Entonces, el manejo, por ejemplo, la creación y manejo de sistemas y el análisis de los datos de esos, ¿no? También ciberseguridad. Ok. Otra pregunta que, bueno, es muy común que la hemos recibido también en ocasiones anteriores es que, desde su perspectiva, qué diferencial tendría Cayetano a comparación de otras universidades en esta carrera de ingeniería informática? El diferencial es que, en primer lugar, es un equipo nuevo, en el sentido de que estamos tratando de no solo tener una visión, digamos, presentista de la carrera, sino estamos viendo más a futuro. Entonces, estamos extrapolando, estamos viendo a dónde nos está llevando esta tecnología y lo que queremos es que los alumnos sean disruptores. Lo que estamos buscando que los alumnos sean los nuevos generadores de tecnología. Entonces, va a haber una fuerte presencia y una fuerte empuje y bastantes cursos de innovación, que es lo primordial que necesitamos ahora. Las empresas lo necesitan. El Perú lo necesita bastante información. No podemos simplemente estar consumiendo eh, software de afuera, sino tenemos que desarrollar software que sea nuestro y no solo eso, sino es que responda a nuestras necesidades, que muchas veces son necesidades muy propias de Perú, ¿no? Y no solo eso, y después de eso extrapolarlo para el mundo. Claro. Ahora este nuevo contexto que ha llevado todo, ha movilizado diversos sectores a la plataforma digital, va a ser cada vez mayor la necesidad de estos profesionales que gestionen lo que es el manejo de vastas cantidades de datos, el trabajo de data mining. Eh, ¿cuál cree, cuál cree que usted que es el tamaño del potencial de oportunidades que puede tener un profesional de ingeniería informática? Yo diría que es tan vasto que no se puede cuantificar todavía. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, en este momento, como le había dicho, como les había dicho, ya de por sí hay bastante demanda en el mercado. Es más, yo les aseguro y les digo porque hablo con muchas personas de afuera, es que la cantidad de informáticos que se necesitan en el exterior nomás es enorme y muchas veces en los países desarrollados no logran cubrirse todas esas cantidades. Acá en el Perú es lo mismo. Entonces, es más, hay peruanos que dan servicio afuera. Entonces, hay muchos peruanos que dan servicio afuera. Entonces, estamos hablando de que si en este momento es bastante la cantidad de empleo, la cantidad de necesidades de informática que se tiene, en el futuro va a ser mayor, ya que estamos tocando, ya empezamos a tocar, no podemos decir gracias a esta pandemia, pero debido a esta situación,
ya las personas han empezado a quitarse los pocos miedos que se tenían de lo que es sistemas, de lo que es cloud computing, de lo que es Internet. Entonces van a empezar a explorar, van a empezar a tener, van a empezar a ver más necesidades. Y las necesidades que hay ahora ya se están explotando ahora un poco más. Entonces, por ejemplo, se va a necesitar más teleworking, teletrabajo. Entonces, ¿cómo podemos, tenemos que innovar en teletrabajo? Ya tenemos algunas herramientas, pero debe haber maneras mucho mejores de manejar el teletrabajo. Y no es, muchas veces no es para todos, o bueno, no todos se sienten cómodos con el teletrabajo, o hay ciertas cosas que les incomodan. Entonces, tenemos que innovar para saber cómo mejorar eso, cómo mejorar en salud, por ejemplo. En salud también va a haber una explosión próximamente de lo que es sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque de la misma manera, hasta hace poco se tenía un poco de, se era muy conservador en salud, pero ahora lo que se está viendo es que ya están empezando a explorar justamente las bondades de la ingeniería informática. Entonces, ahí hay mucho campo para poder explorar. Llegó a mencionar algo sobre el tema de sistemas y tenemos una pregunta así que para aclarar a algunos jóvenes, ¿qué ¿De diferencia habría acuerdo? entre un profesional de ingeniería informática y uno de sistemas? ¿Cuál sería el plus del informático? El informático maneja información, ¿no? De sistemas está más orientado a lo que es el desarrollo de sistemas, ¿no? Pero el informático es un poco, podemos decir, de que su mayor característica es el manejo de la información. Entonces, no se acota simplemente a hacer sistemas. En este caso, podríamos decir de que si hablamos de manejo de información, estamos hablando, por ejemplo, de data science, estamos hablando este, de inteligencia artificial. Ujú. Otra pregunta que nos ha llegado. Muy bien, hay chicos que tienen ciertas aptitudes hacia ciertas carreras, que los orientan hacia ciertas carreras. En el caso de la ingeniería informática, ¿qué aptitudes piensa que debería tener el chico, el interesado que quiere estudiar esta carrera? Bueno, yo creo que el interesado que debe tener esta carrera, o bueno, que va a estudiar, necesita, en primer lugar, debería ser una persona que le gusta la computación, le gusta estar cerca de una computadora, debe ser una persona curiosa, ¿no? Debe ser una persona muy curiosa, sí. Debe ser una persona que busque la información también en Internet. ¿Por qué? Porque es necesario. Y que sea una persona especial que le guste aprender, que le gusta aprender bastante porque las tecnologías de la información cambian muy rápido, se actualizan muy rápido y siempre hay, como les había comentado, disrupciones. Entonces, uno tiene que estar siempre al pendiente de lo nuevo que hay, lo nuevo que hay. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si tú quieres ser el guiador de estas disrupciones, y eso es algo que pide también la carrera, tienes que manejar tienes que tener un espíritu curioso para que puedas innovar. Correcto. De ahí otra pregunta más ahorita que nos están llegando. Acá además, acá hay esta pregunta, veamos. Ya, sobre los temas de lenguaje de programación, actualmente, ¿cuáles son los más utilizados en el tema de manejo de datos? Se comenta el R, Python, ¿cuáles estarían viendo? Bueno, mayormente podemos ver que Python en manejo de datos vemos múltiples software o múltiples lenguajes de programación para hacerlo. Podemos verlo desde R. También, por ejemplo, si hay ciertos toolkits que se pueden utilizar con Python. Aunque Python está un poco más orientado, bueno, se le orienta más a lo que es inteligencia artificial. Pero podríamos decir de que entre R y Python son los que más se dedican o que más bondades o frameworks nos dan para poder hacer manejo de datos. Acá otra pregunta que tenemos es en el tema de el desarrollo de algoritmos para identificar casos de COVID o, bueno, identificar otros casos que puede utilizarse algoritmos. Ahí el profesional de esta carrera se vería, ¿cuál sería el rol de profesional de esta carrera en esta identificación, desarrollo o análisis de algoritmos? Bueno, el egresado de la carrera lo que podría hacer es proponer nuevos algoritmos para, por ejemplo, algoritmos que sean multimodales. Es decir, multimodales es que puedan no solo tomar datos alfanuméricos que
pueden venir de un celular, sino también puedan tomar datos como imágenes, como señales médicas, por ejemplo, imágenes médicas, si estamos hablando de COVID, puede ser radiografía, o me parece que tomografía, por ejemplo, ¿no? Tomografía, radiografía, y unirlos, por ejemplo, a señales biomédicas, como pueden ser, por ejemplo, señales de ECG, señales de ECG, que son electrocardiogramas, PSG, que son fonocardiogramas, ¿no? Cuando el doctor te escucha, por ejemplo, podríamos hasta asimilarlo a eso. Entonces, yo creo que la conjunción de esos datos y el análisis de esos datos de manera temporal podrían no solo darnos una mejor vista de lo que está pasando con el COVID, sino incluso pueden hacer predicciones de la evolución de ciertos pacientes. Claro, muy bien, gracias por habernos aclarado estos temas. Como nos comentó también, esta carrera tiene un alcance tremendo, una proyección increíble a futuro con las nuevas tendencias que se están desarrollando, con la orientación hacia dónde va el trabajo, hacia nuestra nueva vida, cómo va a ser, y muchos aspectos de nuestra vida que van a verse influenciados ahora por la data mining y también por estas nuevas circunstancias. Ingeniero, queremos agradecerle por su tiempo, por habernos ilustrado, por haber explicado un poco más de lo que trata la carrera de Ingeniería Informática, esta nueva carrera que ha lanzado Cayetano. Y para culminar, queremos que por favor invite a los chicos, a quienes nos están siguiendo ahora, para que postulen, ya sea por factor quinto secundaria o por factor excelencia. Yo también agregaría algo más, y se me estaba olvidando, es que lo interesante de ingeniería informática es que es una carrera transversal a muchas carreras, ¿de acuerdo? Ahora todas las carreras van a necesitar la sistematización, el manejo de información. Entonces, eh, hasta hace poco, por ejemplo, en un video había escuchado de incluso paleontólogos que estaban reclutando ingenieros informáticos para poder hacer software que pueda suplir las necesidades que ellos tenían, el manejo de datos que ellos tenían. Así como vemos, por ejemplo, médicos, paleontólogos, gente de derecho, gente de ciencias sociales. Entonces, es bastante transversal a muchas carreras. Entonces, puede dar servicio a muchas carreras. Entonces, eso es bastante interesante. Es un campo que te da una amplitud vasta, ¿no? Entonces, los invito de verdad a poder unirse con nosotros a Ingeniería Informática porque es una carrera que es muy bonita, es muy, si es que eres curioso, te va a encantar porque, y en especial, si te gusta, por ejemplo, aprender, te va a encantar bastante porque siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay novedades y siempre son novedades bastante llamativas. Entonces, los invito a que pasen, a que estén con nosotros, trabajemos juntos de la mano y aprendamos juntos también. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, con todos los que nos siguen, muy buenas tardes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.